Hola amigos de YouTube, en este video te voy a explicar con un ejemplo práctico, como en este caso estás viendo en pantalla, la importancia de los tipos de datos, qué tipo de dato elegir específicamente para una base de datos MySQL, para una tabla de una base de datos MySQL, y la importancia de utilizar el mejor tipo de dato en cada escenario, para optimizar así tiempo de consulta, para optimizar espacio, almacenamiento sobre todo, que es muy importante, específicamente y especialmente cuando alquilas un servicio como un servidor privado virtual o un hosting, donde tienes que pagar por almacenamiento. Entonces, estas ideas que te voy a expresar en este video te van a servir para ello. Te invito a que te quedes hasta el final del video y me hagas tus apreciaciones en la caja de comentarios. Siempre me interesa saber tu opinión y siempre leo todos los comentarios. Y si te interesa aprender todo ello, de una vez vamos a empezar. Tengo aquí este ejemplo en Excel donde están los campos de una tabla persona. Tenemos aquí 7 campos: ID, apellidos, nombres, DNI, sexo, fecha de nacimiento y estatura. Vamos a explicar este ejemplo en un momento, qué significa aquí cada espacio unitario y el espacio total. Y también aquí las equivalencias que tenemos de cuántos bytes en total sería, cuántos kilobytes, megabytes y gigabytes. Entendiendo que pues un kilobyte es 1024 bytes, un megabyte es 1024 kilobytes y un gigabyte es 1024 megabytes. Ok, lo vamos a explicar en un momento, pero vamos por ahora a PHPMyAdmin para ver la creación de una tabla y entender un poco más acerca de los tipos de datos disponibles. Aquí tengo una base de datos de prueba. Vamos a crear una tabla nueva llamada persona que tenga pues los 7 columnas, los 7 campos que he indicado aquí. Y vamos a comenzar con el ID. En el ID podemos tener diferentes tipos de valores numéricos, si es que lo queremos utilizar como un número, porque no siempre es así. Hay ocasiones en las cuales podemos utilizar algún otro identificador, como por ejemplo un UUID, que es una cadena de caracteres con un formato en específico, que tiene, si mal no recuerdo, 36 caracteres de longitud. Podríamos utilizar el documento de identidad de una persona, un DNI, como puede ser en Perú o en España. Creo que en otros países también aplica, y otros tipos de identificadores. Pero se suele utilizar mucho también un identificador numérico, como en este caso. Tenemos distintos tipos de valores numéricos, como lo puedes ver aquí en esta parte. Tenemos TinyInt, SmallInt, MediumInt, Int y BigInt. La mayoría de personas suele utilizar directamente el int sin saber el rendimiento, o bueno, el impacto negativo en el rendimiento que puede tener una mala decisión en este punto. Y lo vamos a explicar. Tenemos aquí, vamos a comenzar con el TinyInt para indicar un poco lo que es. Vemos aquí, si ubicamos el cursor en la parte superior, que nos dice que es un entero de 1 byte. Es decir, cada registro que tenga un ID con tipo TinyInt va a ocupar 1 byte de espacio. Y el rango que puede abarcar es de menos 128 a 127. Y si utilizo valores positivos es de 0 a 255. Esto significa que si utilizo un valor de tipo TinyInt, como en este caso, lo máximo que podría albergar aquí es 255. Es el número entero mayor que voy a poder tener. Un número de 3 dígitos y máximo 255. Si quisiera 256 ya no entra aquí. Tendría que usar el siguiente tipo de dato, un SmallInt. El SmallInt da un paso bastante agigantado, como podemos ver aquí, ya que ocupa, 2 bytes, ocupa el doble de TinyInt, pero tiene un rango mucho más amplio, de menos 32.768 a 32.767. Y si usamos solamente valores absolutos, es de 0 a 65.535. Aquí podríamos ir con muchas más personas. Aquí podríamos albergar hasta 65.535 personas si usamos el SmallInt. Porque usualmente pues vamos a tener un valor autoincremental para esta ID. Entonces la primera persona tiene ID 1, la segunda ID 2, la tercera ID 3 y así sucesivamente, ¿no? Y eso se puede configurar aquí fácilmente. Le pones el valor, el check aquí autoincrement, y eso hace que sea autoincremental, ¿no? En este caso también ya me lo pone como llave primaria, pero bueno, no vamos a ir con esto por ahora. Entonces aquí tenemos las diferencias, ¿no? Si vamos con MediumInt, ya el salto es nuevamente bastante amplio, ¿no? Tenemos un entero que esta vez ocupa 3 bytes, es decir, el triple de espacio que un TinyInt, pero abarca desde menos 8.388.608 a 8.388.607 y de positivo del 0 a 16.777.215. Entonces es cuestión de ir evaluando cuál es el rango que vamos a utilizar en este caso. El int, que es, como te decía, un campo que suelen muchas personas, incluso muchos profesores he escuchado cuando estaba en universidad y algunos colegas también he escuchado explicar, que le dicen a sus alumnos, siempre utilicen int, siempre. Y eso no está de todo bien, y lo voy a explicar por qué en un momento. Vemos que el int es un entero de 4 bytes, sí,
pero nos permite pues un rango bastante amplio, ¿no? Vemos ahí de 0, si es que usamos valores absolutos, de 0 a ese número me parece que es 4.294.967.295. Es un rango bastante amplio. Pero ya nos damos cuenta que en ese valor podríamos albergar pues 4.000 millones de personas, ¿no? No creo que sea el caso. Si vamos a tener una base de datos, digamos, de una empresa, quizá, pues las personas sean los empleados o trabajadores, no lleguen ni a ser 100, muy posiblemente. Entonces, usar un int estamos perdiendo mucho espacio, porque estaríamos ocupando para cada identificador 4 bytes, cuando podríamos utilizar el tinyInt y ocupar solamente uno. Y esto se nota en grandes rangos, en grandes volúmenes de datos. Vamos a ir con el ejemplo en un momento, pero quería explicarte esto también. Vemos en otros tipos de datos que son decimales, como el decimal, el float, double y real. Aquí cada uno tiene una diferencia en cuanto a cuánto ocupan, lo vamos a ver también en un momento. Pero el float, por ejemplo, es el más simple, es un número decimal con parte fraccionaria, que tiene pues un espacio de 4 bytes por cada uno de ellos si es que usamos precisión simple, es decir, un valor con 2 dígitos decimales muy corto, por ejemplo, una estatura, ¿no? 1.68, 1.95 puede ser la estatura de una persona. Bueno, ese float nos iría muy bien porque es un número, es un tamaño suficiente para albergarlo. Pero si usamos un double quizá o un float de precisión, bueno, en realidad sí, un double es un float de precisión doble, realmente se llama así, por eso el tipo de datos se llama double, pues tendríamos 8 bytes por cada uno. Creo que una estatura, guardarla en un double con tanta precisión no sería realmente necesario. Estaríamos ocupando el doble de espacio por cada registro. Y eso se ve, obviamente, el rendimiento impactado cuando tenemos muchísimos registros, porque hay una multiplicación, ¿no? Si cada uno ocupa 4, pues si tengo 1000 son 4000. Si tengo 100.000 son 400.000 bytes, que al dividirlo pues nos da kilobytes, megabytes, etc. Bien, y tenemos aquí distintos datos, ¿no? Otro valor que podríamos tener es la fecha de nacimiento de la persona. Y por aquí están los tipos de datos de fecha, ¿no? Date, datetime, time span, time y year, ¿no? Que es el año. Por ejemplo, si queremos albergar la fecha de nacimiento de una persona, el tipo de dato date es suficiente. Y el tipo de dato date ocupa solamente 3 bytes. Pero si usamos un datetime, que ya tiene hora, minutos y segundos, pues ocupa 5. Pero para una fecha de nacimiento quizá de una empresa, nuevamente con ese ejemplo, no sería tan útil guardar la hora, minutos y segundos del nacimiento. Posiblemente ni siquiera sea el real, ¿no? Muy poca gente, muy pocas personas saben en qué momento nacieron, qué hora, ¿no? Bueno, y no es un dato relevante para la empresa. Entonces, acumular 2 bytes extra por cada registro simplemente por guardar eso, pues, tampoco puede ser relevante, ¿no? Entonces, estas lógicas o estas ideas o experiencias en cuanto al diseño suelen ser muy útiles cuando ya tienes cierto trabajo con base de datos, has diseñado tablas, has diseñado lógicas y relaciones, entonces puedes optimizar el tamaño. Porque recordemos que en servicios reales, aquí en tu computadora no hay problema, puedes ser bastante generoso con los tipos de datos. Pero cuando tienes servicios reales, ya de almacenamiento en un hosting o un virtual private server, un servidor privado virtual, pues los costos se aumentan por el almacenamiento que tengas. Entonces es mejor optimizar. Ahí cuando ya hay dinero de por medio, pues se piensa un poco mejor las cosas. Tenemos también los tipos de datos de cadena. Aquí hay una diferencia, lo voy a explicar en un momento bien específico, el char y el varchar, cuándo usar cada uno de ellos. Pero a grandes rasgos indicarte que el char es una cadena, un texto de longitud fija. Es decir, si yo pongo que tengo un char de 10 dígitos, así ponga una palabra de 3 dígitos, de 3 caracteres, pues me va a ocupar igual los 10. Lo voy a explicar en un momento, pero más o menos te comento eso por ahora. Ahora vamos con el ejemplo aquí en Excel. Aquí tenemos la idea de estos 7 campos. He usado para el ID un small int, es decir, que podría tener hasta 65.535, me ocupa 2 bytes. Y bueno, pues al multiplicar, si tengo 1000 registros, este valor vamos a estar usándolo para obtener todos estos valores, pues tendría 2000 bytes de espacio. Para el caso del varchar, aquí tenemos una diferencia y con el char lo vamos a explicar. Bien, voy a abrir aquí otra hojita de Excel dentro de este libro para poder explicarlo. Imaginemos que tenemos o queremos albergar nombres de animales. Vamos a poner un ejemplo. Y queremos tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, 10 espacios. Voy a poner una celda. Y queremos albergar el nombre perro. Entonces se alberga de esta manera. P-E-R-O. Ok. Si fuera esto un varchar, si fuera un char, así yo tengo solamente 5 letras y tenga 5 espacios en blanco, 5 caracteres en blanco, se va a ocupar todo. Significa que aquí, pues voy a ocupar, así solamente tenga 5 caracteres, estoy ocupando, pues 10 caracteres realmente, porque estos de aquí se rellenan cada uno con un espacio en blanco. Esa es la lógica de un char.
Ahora, si tuviera un tipo de dato varchar de 10, bueno, esto lo voy a poner aquí, vamos a escribir un momento. Esto sería un char de 10, ¿ok? Ahora, si tengo un varchar de 10, vamos a ponerlo por este lado, un varchar de 10. Realmente estoy ocupando aquí, vamos a nuevamente hacer la celda, estaría ocupando, bueno, las 5 letras de arriba, solamente esto, y este espacio me quedaría libre. Pero aquí le debo ocupar un byte más para la longitud. Es decir, se guarda un carácter, un byte por cada carácter, y se guarda un byte adicional para indicar la longitud, siempre y cuando sea menor de 255, como podría ser en este caso. Así, si es mayor de 255, se ocupan 2 bytes. Toda esta documentación te la voy a dejar en un repositorio que puedes encontrar en la descripción del video. Va a estar ahí toda esta documentación en un repositorio en GitHub, en un README. Así que te invito a que lo puedas chequear. Va a estar ahí en la descripción del video. También te invito a que si este video te está gustando, me puedes regalar un like, suscribirte al canal, es muy bueno, y compartir este video si es que te parece pertinente. Gracias, continuamos. Entonces tenemos esta explicación en cuanto a la diferencia de char y varchar. Te preguntarás, ¿por qué no siempre usar varchar? Porque parece muy bueno. Bueno, hay dos razones. Primero, que cuando tenemos un char de longitud fija, esto es más rápido. El proceso de lectura es más rápido de un char porque ya el sistema gestor de base de datos, el motor, sabe que tiene que leer una cantidad exacta de caracteres y es más rápido. En cambio, con un varchar tiene que hacer un cálculo dependiendo de cada valor. Si tenemos perro, bueno, sabe hasta dónde llega. Si tenemos gato, llega un poco más corto. Si tenemos, no sé, cocodrilo, creo que cocodrilo tiene 9, me parece. Entonces llegaría hasta por acá. Entonces, de esa manera, pues, hay una diferencia, ¿no? Quizá de tiempo. No es grande, no es mucho, no te voy a decir que son 3 segundos de diferencia, no, es mínima, pero bueno, estamos hablando de optimización y todo lo que se pueda optimizar es mejor. ¿En qué caso sería bueno usar char? Cuando tenemos valores que sabemos que siempre van a tener la misma longitud. Por ejemplo, el código de un país, PE, PR, US, CH, etcétera, etcétera. Son códigos de 2 dígitos o de 3. Bueno, siempre van a ser de 2 o de 3, lo almacenamos en un char. Cuando tenemos un DNI, un número de identificación en el Perú, son de 8 dígitos. Bueno, podríamos manejar siempre 8 dígitos allí. De hecho, el ejemplo que puse hace un momento, pues se basa en eso, en un DNI de char 8, que son siempre 8 dígitos aquí en Perú, ¿no? Pero, pues, se presta para otros documentos, como un pasaporte también quizá, que siempre tiene una longitud fija. En esos casos es mejor usar un char. Y en los varchar, cuando no tenemos exactitud de la longitud de los caracteres o de las cadenas que vamos a albergar, como en este caso los apellidos, ¿no? Los apellidos de todas las personas no van a ser iguales. Uno va a tener pocas letras y otros pueden tener muchas más, igual que los nombres. El caso del sexo, similar al DNI, siempre va a ser una sola letra, ¿no? F y M y ya está. Y tenemos pues ahí ese cálculo, ¿no? En cuanto a la fecha de nacimiento, le puse un date, porque bueno, no necesito horas, minutos y segundos, entonces ocupo solamente 3 bytes por cada uno. Si ocupara minutos, horas, minutos y segundos, serían 5 bytes. Bueno, lo vamos a ver, ¿no? Y en el caso de la estatura, como te dije, es un número que no necesito tanta precisión, no tantos dígitos decimales. Por ejemplo, 1.70, una estatura. Bueno, el float es suficiente, me ocupa 4 bytes por cada registro. Entonces, explicado esto, pues si tenemos aquí 1000 registros, estaríamos ocupando esto, ¿no? Todas estas multiplicaciones, bueno, aquí están en la fórmula, es ese mismo valor, la columna B12, que es la cantidad de registros, por cuánto ocupa cada uno. En el caso de los varchar te explicaba, ¿no? La fórmula es, por cada carácter que tenga, es un byte, pero pues en este caso habría que indicar si este varchar es de 100, bueno, se multiplica de esta manera, ¿no? Esto igual, el varchar es de longitud variable, pero para tener un escenario de cálculo vamos a ponerlo como que este varchar siempre tiende a ser pues valores de quizá 90 o 95 de longitud, los apellidos y los nombres, por poner un ejemplo simplemente. Entonces el cálculo sería de esta manera. Por cada uno va a ocupar, digamos, si son 100 caracteres, pues hay 1000, bueno, va a ocupar 100.000, pero hay que adicionarle un byte adicional por la longitud. Entonces, por eso nos da este 100.001, ¿no? Que es el valor que nos está dando aquí, por 1000 registros. De esa manera se calcula. Entonces, lo he multiplicado así, de esa forma, y tengo ahí los valores, ¿no? Repito, por cada varchar, pues, se ocupa la cantidad que te indicaba por aquí. Digamos, se ocupan 5, pero se ocupa un byte adicional para almacenar la longitud que tiene, ¿no? Entonces, por eso se calcula, en realidad no serían 5, serían 6. Podríamos entenderlo de esa manera. Y con esa fórmula es como se obtiene aquí. Ahora, para este escenario tenemos 1000 y nos daría un total, bueno, y aquí ya está todo calculado, y aquí se ha hecho la suma de todos estos valores, tendríamos 170.000 bytes. Dividido entre 1024 son 166 kilobytes, dividido entre 1024 sería 0.16 megabytes, y gigabytes pues casi nada, ¿no? Ok. Este small int nos permite ir un poco más allá.
podríamos llegar a tener hasta 65.000 registros. Vamos a poner aquí 50.000. ¿Ok? Si cambiamos a 50.000, vamos a ver aquí que ya los valores cambiaron. Estamos hablando de 8.500.000 bytes. ¿Ok? Bien, está razonable todavía. Pero vamos a entender que aquí, con este small int, pues nos va bien. Podríamos albergar estos 50.000 sin problema. Pero vamos a ir con un mal diseño. Como el caso que te comentaba, pues he escuchado profesores y personas que dicen siempre usa int o siempre usa big int, siempre usa el tipo de dato más grande que puedas. Y eso está mal, porque si utilizo aquí un big int, vamos a poner el caso, y recordando aquí en el modelamiento que un big int nos permite este rango de valores. O sea, es un número que ni siquiera puedo pronunciar, ¿no? De 0 a, no sé, son muchos dígitos y es un valor inmenso. No creo que lleguemos a eso, ni siquiera hay tantas personas en el mundo, entonces no iría por allí. Pero si vamos a ponerlo, simplemente por ver la diferencia en cuanto a un mal diseño, pues esto sería un big int y esto ocupa 8 bytes, si mal no recuerdo, 8. Entonces aquí estaríamos hablando de el valor 50.000, no por 2, sino por 8. Y estamos hablando de un total o de un aumento de la cantidad de megabytes, ¿no? Si antes teníamos 100.000, tenemos 8.1 megabytes, sí, correcto. Pero ¿qué pasa si es que ahora lo ponemos por 8? Tenemos 8.39 megabytes. Puede ser que no parezca mucha la diferencia, pero vamos a ir haciendo otras modificaciones que nos van a hacer entender que un mal diseño nos puede hacer caer muy mal, en una decisión muy mala en cuanto al uso del espacio de memoria y la optimización de dicho espacio. Vamos a empeorar un poquito las cosas usando un datetime para la fecha de nacimiento, que no lo vamos a necesitar porque realmente no queremos horas, minutos y segundos. Entonces estamos hablando aquí de esto por 5. ¿Ok? Vemos que ahora ya subió a 848, entonces ya tenemos, se va incrementando y estamos hablando de megabytes. Y ojo, todo este escenario que te estoy diciendo es solamente para una tabla mal diseñada, entre comillas. Ahora imagínate que tengamos varias tablas con estos errores. No sé, 50 tablas con este tipo de errores en cada uno de ellos, pues vamos a tener una diferencia abismal, ¿no? La idea es que lo entiendas esta parte de aquí. Vamos a empeorar también las cosas. En lugar de usar un float, que es suficiente, usamos un double. Y un double, pues, ocupa 8 bytes. Entonces, ahí tenemos otra mala decisión, que no es necesario para nada. Entonces, hablamos aquí de este valor por 8. Y ya nos fuimos a 8.67. Ok, ahora, vamos a ir empeorando las cosas y después lo optimizamos como debería ser. Vamos a imaginar que no tenemos 50.000 personas, sino que tenemos 1.000.000 de personas. Si vamos aquí a revisar, el dato que nos permitiría albergar 1.000.000 sería un medium int. Ok, tenemos aquí un medium int que nos permitiría llegar a eso. Pero bueno, el big int también, claro, solo que ocupa mucho más. Vamos con 1.000.000. A ver, si cambio aquí 50.000 por 1.000.000, estamos hablando de ahí, bueno, un cero más. Sería 1, sí, y 6 ceros. Enter. Y vemos ahora que estoy ocupando 173 megabytes. Ok, bueno, y casi la décima parte, o bueno, casi la quinta parte de un gigabyte, ¿no? Ya esto se está complicando un poco, por donde lo vemos, ¿no? Vamos a ir con 7 millones de registros, ¿ok? Si ponemos 7 millones, ya estamos hablando de 1 gigabyte de espacio. Ojo, 1 gigabyte, prácticamente lo que pesa una película en buena calidad, más o menos, ¿no? O muchas canciones en formato MP3, muchos videos, quizá en formato MP4 y muchas cosas más, ¿no? Imagínate todo lo que podrías albergar aquí. Ahora, vamos a arreglarlo como debería ser. Estos 7 millones podrían entrar sin problemas en un medium int, que solamente ocupa 3 bytes. Puedes ver ahí que nos permite albergar de 0 a 16.777.215. Entonces vamos a irnos un poquito más allá poniéndole 15 millones de registros, ¿ok? Para el ejemplo, obviamente, ¿no? Tenemos aquí 15 millones y estamos hablando ya de 2 gigabytes. 2 gigabytes, es mucho espacio. Ok, vamos ahora a optimizarlo a los 3 bytes que debería ser con un medium int. Medium int. Bueno, obviamente aquí es simplemente para información. La multiplicación no está aquí, está en esta columna. Entonces, en lugar de por 8, vamos a ponerle por 3. Y esos 2.54 GB vamos a ver a cuánto baja. Baja a 2.47. Pero estamos hablando de gigabytes, es bastante espacio. Los megabytes bajaron bastante. Vamos a hacer nuevamente un control Z, ¿ok? Y vamos a ver que son 2.600 megabytes. Vamos a bajarlo aquí a 3, que era lo que tenía antes, y estamos hablando de una diferencia de megabytes notable. Nuevamente te digo, aquí en una sola tabla se puede ver la diferencia. Imagínate estos errores en muchas tablas dentro de la misma base de datos, y con más registros incluso. Entonces vamos a irnos un poquito más allá. Ahora, vamos a revisar
¿qué pasaría si es que queremos albergar? Bueno, el medium int ya nos llega hasta 16 millones, ¿no? Pero el int llega hasta mucho más allá y ocupa 4 bytes. Vamos a irnos ahora por 150 millones de registros, para el ejemplo, nuevamente. Entonces tenemos 15 millones, le ponemos un 0 más, aquí. Entonces ya estamos hablando aquí, 150 millones de registros. Estamos hablando de que en este caso, bueno, vamos a regresar al bhint, que era el tipo de dato no malo, pero incorrecto en este caso, que no deberíamos usar, y lo multiplicamos por 8. Tenemos ahí 24 gigabytes. Ok, pasaron a ser 25, o sea, perdimos 1 gigabyte de espacio, 1 giga. Ya creo que te haces una idea de cuánto puede costar 1 giga de almacenamiento en un servidor privado virtual, en un hosting compartido o en cualquier lugar. Es mucho dinero. Bueno, no son millones de dólares, pero sí es un dinero diferente, importante, que podríamos ahorrarnos con un buen diseño. Entonces ya estamos viendo aquí los errores que pueden haber, ¿no? Vamos a corregir, entre comillas, estos valores que podríamos tener. Ya vimos que el bhint, pues, si bien nos sirve, no es lo más óptimo, vamos a cambiarlo por un int, que en este caso va sobrado. Entonces multiplicamos aquí por 4 y esos 25 gigabytes se reducen a 24 gigabytes. También vamos a modificar el date, la fecha de nacimiento por un date, y lo cambiamos de 5 bytes a 3 bytes. Entonces, bueno, en realidad es aquí. Ahí bajamos nuevamente un poco y lo vamos a regresar a ser float, la estatura, ¿no? Que es 4 bytes. Pues vamos a regresar aquí a que sea no por 8, sino por 4. Y estamos hablando de que ya nos ahorramos casi 1,5 giga de tamaño. Y solamente con una tabla nuevamente. Si tenemos, no sé, que hay casos, 100 tablas, con múltiples errores, pues el tamaño se dispara por usar incorrectamente los tipos de datos. Así que con esta explicación creo que te ha quedado claro clara la importancia de poder utilizar los tipos de datos adecuados en una base de datos. Y esto aplica no solamente en MySQL, que es el ejemplo que hemos usado hoy día, aplica pues a SQL Server, ahora con la Postgres, sobre todo a sistemas gestores relacionales, como en este caso, donde en una tabla elegimos el tipo de dato para cada columna, como lo hicimos hace un momento, ¿no? Entonces es siempre importante poder estudiar esto un poco, poder proyectarse en cuántos registros vamos a tener en una tabla, y de esa manera poder utilizar el mejor tipo de dato para cada escenario, optimizando espacio, dando una mejor impresión. Si estás trabajando en el diseño de una base de datos y alguien te supervisa y ve que no estás teniendo estas consideraciones, puedes tener una mala impresión, puedes generar una mala impresión de no tener suficiente experiencia. Entonces, estas ideas te las doy para que puedas abordar de mejor manera estas problemáticas de diseño, bueno, análisis y diseño de una base de datos relacional. Así que cualquier duda, comentario o sugerencia, por favor házmela saber en la caja de comentarios. Siempre leo todos los comentarios, me encanta saber tus opiniones, tus ideas. Por favor escríbeme algo en la caja de comentarios, en la sección de abajo, para poder estar en contacto de manera más cercana. También te invito a que me regales un like si este video te ha gustado, suscríbete, y si lo compartes con tus amigos, pues buenazo, sería excelente. Espero verte en los siguientes videos del canal. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.